Ok, y estamos grabando y quiero solamente partir presentando a la Caro y contándoles por qué ella viene hoy día a hacer nuestra presentación. Bueno, los que no están dentro de la comunidad, nosotros somos una comunidad de marketers, de personas que trabajan con el ecosistema digital y hacemos crecer marcas, todo desde nuestra habilidad. Y hace tiempo ya venimos trabajando juntos, venimos viendo cosas de anuncios, de estrategias para crecer empresas, y nos hemos ido conociendo en el camino, y algunos de nosotros tienen talentos que otros no tienen, entonces nos hemos empezado a compartir estrategias o lo que hacemos o tips, y en realidad nos apoyamos todos. Entonces hoy día la Caro, que tiene un montón de experiencia, ella es periodista, ustedes pueden ver ahí que ella trabaja... de la reunión. Okay. Y ustedes pueden ver ahí que ella trabaja en storytelling, ella además trabaja con personas en el área de podcast, bueno, por lo que todo produce y ahí tiene conexiones bien importantes, trabaja con email marketing, creación de contenido, tiene sus propias redes sociales, está trabajando en su marca personal y ha causado harto impacto. Y bueno, la Caro está desde el principio en la comunidad, entonces la quise invitar para que nos enseñara lo que ella hace, para que nos dejara ahí como algunas cositas que todos podemos aplicar a nuestras marcas, pero no les voy a contar más porque ahí la Caro nos va a poder ir contando más, obviamente. Entonces, el micrófono. Y también le agradezco un montón porque en verdad esta es una comunidad súper colaborativa y esto la Caro lo hace de puro cariño y nada, pues le agradezco un montón que venga a presentarnos hoy día y nos cuente todo lo que hace y cómo lo hace, así que les dejo aquí a la Caro Hidalgo, la voy a agrandar un poquito para que ustedes la vean. Pero acá, Caro, está para ti ahora toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, vale. ¿Se escucha, verdad? ¿Estamos ok? ¿Se ve y se escucha bien? Perfecto. A ver si se escucha bien, sí. Yo no los veo a todos, así que por favor, si es que pasa algo ahí, vale, tú eres mi muela. Yes, no problem. Excelente. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos, todas, muchas gracias. Primero, antes de comenzar, muchas gracias por el tiempo, por el interés de conectarse esta horita en la que vamos a estar hablando de un tema que en lo personal me apasiona mucho, en el que he estado estudiando muchísimo más últimamente, si bien años de carrera ya, como decía la Vale, yo soy periodista, estoy como independiente desde la pandemia. Y en estos años de carrera, la verdad es que me he enfocado muchísimo en lo que es creación de contenido, storytelling, etcétera. Entonces tengo también un e-commerce, por algo también soy parte de la comunidad de la Vale, que ayuda un montón. Entonces, quise centrarme en esta charla llamada Marcas Memorables para descubrir cómo el storytelling, los contenidos y la comunicación efectiva puede diferenciarnos del resto para dejar de ser uno más del montón, ¿ya? Suena como fuerte, suena como pesado esto del uno más del montón, pero la idea es que entiendan que a través de nuestras historias y de las palabras que enganchan, sí nos podemos diferenciar por mucho que te empiecen a decir, oye, pero es que el de al lado vende lo mismo, qué sé yo. Esta es una charla enfocada en e-commerce, en negocios, pero también en marcas personales, ¿ya? Es aplicable como a todo ámbito, por así decirlo. Antes de comenzar, bueno, la Vale ya hizo una breve presentación de mí, pero como les contaba, yo soy periodista independiente, creadora de contenidos. Estoy ayudando a que tus mensajes, ya sean de marca personal o de un negocio, dejen de una vez de ser confusos, de que la gente no entienda lo que estás vendiendo y se transformen en una comunicación que sea 100% clara, simple, entendible, todo a través de técnicas de storytelling y de copywriting. Tengo experiencia en medios de comunicación escritos, audiovisuales, digitales, impresos, etcétera, pero la verdad es que hoy día con lo que quiero que se vayan es que yo les puedo ayudar a que ustedes cuenten historias que enganchen, ¿ya? Así como yo también cuento las mías, yo te puedo ayudar y entregar las herramientas para contar historias que de verdad enganchen a tu audiencia y a tu público. Si necesitan saber cualquier otro dato mío de mi profesión, de mi experiencia en años anteriores, invitadísimos e invitadísimas también a que me sigan en LinkedIn, ahí la verdad es que está todo. Pero hoy día yo quiero que ya entremos de lleno a lo que es este tema del storytelling, de los contenidos y de la comunicación efectiva, que son finalmente estos tres pilares, por así decirlo, tres ideas en las que vamos a dividir esta charla. Y yo quiero comenzar con probablemente, no sé si la más importante, pero a la que a mí por lo menos me impacta más y es la que más me apasiona, que es el storytelling. Y el storytelling, si bien es una palabra que hemos escuchado probablemente en muchas charlas, además de esta,
hemos leído probablemente también de ella muchas redes sociales y vemos muchos expertos, podríamos decir que de repente está incluso un concepto un poquitito manoseado, ¿verdad? Pero la verdad es que no todos entienden qué es y qué no es el storytelling. Y yo quiero partir por ahí, quiero partir por lo que no es el storytelling. Y el storytelling no es llenar tu web, tus redes sociales o cuales sean que sean los canales en los que estás comunicando tu marca. No es llenarla de frases inspiracionales ni estas frases romanticonas, como le digo yo, que son finalmente frases un poco vacías o un poco clichés, ¿verdad? El amamos lo que hacemos, estamos para ti. Son finalmente frases que suenan muy lindas, pero que no dicen nada. Y hoy día recordemos además que la comunicación es así, es efímera, es rápida, es inmediata. Entonces nosotros necesitamos captar la atención y el cerebro, las neuronas de nuestra audiencia y de nuestros clientes para que entiendan en cosa de segundos qué es lo que hacemos, qué ofrecemos y cómo les podemos solucionar la vida de alguna forma. El storytelling no es decorar la comunicación, ¿ya? Es decir, no es hablar porque sí, no es rellenar con frases finalmente. Caro, ¿Qué sí es? Dime. disculpa, te quería pedir si puedes cerrar justamente ese cuadrito que me están ahí hablando por interno que molesta un poquito en el texto. Ah, perdón. Ay, no. Ahí lo chequé, espérame. Sí. Si lo cierras no pasa nada, por si acaso, no se corta la llamada. Ah, me asustó eso. No, Seguimos, ¿verdad? Sí, te vemos. Sí. Okay. Vale, y ahora sí que no lo veo, vale, perdí todo contacto contigo, así que cualquier cosa me interrumpas más. Ya, dale. Disculpa, pensé que no se veía ese cuadro. Hablamos de lo que no es el storytelling, pasemos a, que en verdad, a lo que en verdad nos importa, que sí es el storytelling. ¿Qué es el storytelling? Es de alguna forma darle coherencia y emoción a lo que estamos comunicando, sea cual sea nuestro canal. Es mostrar por qué existes, no solamente lo que vendes, ¿ya? Es mucho más que solo vender. Storytelling, si lo llevamos a su significado literal, es el arte de contar historias, ¿verdad? Storytelling. Pero por eso yo siempre me enfoco en por qué las palabras son tan importantes para para poder enganchar a la audiencia. Es porque a través del storytelling mostramos por qué existimos y no solamente el producto o el servicio que estamos ofreciendo. Por lo mismo es a través del storytelling como empezamos a construir identidad y a diferenciarnos del resto a través de la historia. Vamos a profundizar en esto de todas maneras. Ay, espérenme que ahora no se cambia. Igual, ahí sí. Está ahí un Sí. poquito pegada antes, pero ahora sí. Como que se pega. Ahí está. Ahí sí. Ya. Este personaje que viene acá es Matthew Dix. Probablemente algunos lo ubican, quienes aman el storytelling tanto como yo, este concepto. Es un novelista estadounidense, storyteller 100%, y tiene la Biblia del storytelling, él la escribió, es un libro que se llama Storyworthy, que lo recomiendo 100%. Y en él, Matthew Dix explica que el storytelling no es teatro, no es poesía. El storytelling debería ser una versión un poco más elaborada de la historia que le contarías a tus amigos tomando una cerveza. Yo creo que ese es el significado más simple, concreto y directo de lo que significa el storytelling. Lo que nos está tratando de decir con esa frase Matthew Dix es que el storytelling es algo directo. Es contarte una historia como si estuviera en el living de mi casa, solamente un poquitito más disfrazada para que obviamente también tenga el impacto que uno busca, ¿verdad? Vender algo, enganchar con la audiencia, etc. Pero es mucho más que palabras bonitas. Por eso les quería partir esta charla explicándoles qué no es el storytelling. Porque es esto, la versión sencilla de lo que contamos. Esto no sé por qué no me pesca. ¿Por qué? Porque la historia bien contada hace la diferencia. Nosotros podemos tener 5 o 6 e-commerce, en mi caso, por ejemplo, que vendo productos para organizar el hogar, pueden haber 5 o 6 e-commerce que venden lo mismo, pero mientras yo cuente bien la historia de mi e-commerce, voy a poder hacerla diferente de los e-commerce del resto. ¿A qué vamos con esto? A que siempre, a través de las palabras, a través de una historia bien contada, podemos estar en la punta de la lengua de nuestros clientes. Podemos decir, oye, sí, yo conozco a tal e-commerce, marca personal, etc. Entonces, la idea de una historia bien contada es siempre estar en la lengua, en el cerebro y en el corazón de nuestra audiencia, sea lo que sea que vendamos. Es poder transformar tu marca en una love brand, que son estas marcas que generan una profunda conexión emocional con sus clientes. Son estas marcas en que los clientes las adoran, suena como fuerte, ¿cierto? Pero las adoran, las defienden, son leales. Acá hablamos
por ejemplo, de Apple, de Disney, que también podría caer en la categoría de love brand, sin duda, porque forman una especie de comunidad y de seguidores leales que finalmente lo terminan defendiendo. ¿Por qué? Porque finalmente no es lo que vendes, no es lo que ofreces, ya sea servicio, producto, marca personal, es cómo lo vendes. ¿Por qué? Porque una historia bien contada convierte un producto en algo sumamente significativo, y lo significativo en marketing vale muchísimo más que el precio. Aquí nos vamos a olvidar de cuál es el más barato, cuál es el más caro. Aquí lo único que les voy a pedir es que nos empecemos a centrar en el poder de las historias, en el poder de las palabras y cómo podemos diferenciarnos de la competencia a través de ella. El primer ejemplo sumamente concreto es Patagonia. Patagonia es una marca que vende ropa para, no sé, cosas extremas, por así decirlo, estar en la naturaleza, deportiva, etc. No es una marca barata, pero ¿qué es lo que pasa? Que Patagonia finalmente, en todos sus canales, redes sociales, sitio web, newsletter, etc., no vende ropa. Patagonia en verdad vende una postura. ¿Ya? Las parcas, yo estaba metida ahora hace 10 minutos antes de comenzar, me metí a Patagonia para mirarla por última vez y poder dar lo más claro posible el ejemplo, y yo encontré chaquetas de 300 lucas. Yo, que no sé, subo cerros, ando en bici, qué sé yo, probablemente uno puede decir, no, 300 lucas no me las gasto nica, ¿verdad? Pero finalmente, si uno se pone a investigar y a descubrir el relato y la historia de Patagonia, en verdad no estás comprando una chaqueta, estás comprando una postura. ¿Por qué? Porque Patagonia en su sitio web, si ustedes se meten hoy día, por ejemplo, hablan de intercambiar ropa usada y equipo usado, que sea de Patagonia. Comprar ropa usada. Si tienes algo abandonado en tu closet de Patagonia, entregarlo para que te den crédito. O sea, esto del, un poco como del reciclaje y el reutilizar de la ropa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mensaje de Patagonia es cuidar el planeta. Ese es el conflicto central de su historia. Ellos no nacieron porque, oye, qué buena onda vender ropa para extreme, ¿verdad? Para ir al cerro, no. Ellos nacieron con el objetivo de poder cuidar el planeta. Ese es el relato que tienen a nivel omnicanal, es decir, en todos los canales por los que se comunican. A través de Patagonia hay un propósito, y a través de ese propósito es que conecta a la audiencia. Eso es lo que probablemente las diferencia de las 20.000 marcas más de ropa outdoor, esa es la palabra, outdoor, de ropa outdoor que existen en el mercado y que probablemente pueden llegar a ser mucho más barata que Patagonia. Otro ejemplo, que aquí yo sé que varios lo conocen e incluso han trabajado en él, Green Glass. Green Glass, para quienes no lo conocen, es un e-commerce creado por Oscar Muñoz, el mismo creador de Haciéndola, y es un e-commerce de vasos de vidrio reciclado, con diseños o frases entretenidas o características de, no sé, de los periodistas, de los abogados, de Taylor Swift. Va sacando diferentes colecciones dependiendo también de la actualidad, ¿cierto? A ojos de cualquiera, vasos de vidrio reciclado. Pero lo que hicieron en Green Glass es tirarnos la pelota a nosotros, a los clientes, a los usuarios, a los que nos metemos al sitio web. Porque parte diciéndonos que tu compra haga del mundo un lugar mejor. Es decir, acá el protagonista no es ni el Oscar ni su equipo, ni los vasos, eres tú. Entonces, la historia de Green Glass es una historia 100% compartida. Al igual que en Patagonia, hay un propósito y a través de él conectan con la audiencia. Porque al final yo te puedo decir, sí, Green Glass es un e-commerce que vende vasos de vidrio, pero si tú te pones a investigar y a leer la historia que está en todos los canales de Green Glass, redes sociales, newsletters, sitio web, insisto, hablan mucho más que los vasos. Hablan de que trabajan con cartoneros, con recicladores de base, que apoyan a fundaciones de reforestación, que apoyan a fundaciones de animales, que apoyan a fundaciones de niños. Entonces uno empieza a descubrir que el propósito de Green Glass es mucho más que darte un vaso de vidrio. Es finalmente hacer del mundo un lugar mucho mejor a través de ellos. ¿Y por qué pongo en esos bullet points el hueón de los vasos? Porque yo he entrevistado a Oscar un par de veces en la radio, qué sé yo, y no hemos topado. Y me quedó muy grabado una vez que me dijo, yo siempre quise partir esto, o al principio cuando como nadie me conocía, por así decirlo, siempre fui el hueón de los vasos. ¿Qué decir? Eres tú, Oscar Muñoz. ¿Y qué así? Soy de Green Glass. ¿Qué son los Green Glass? Los vasos de vidrio. Ah, tú eres el hueón de los vasos. Y quedó ese como mindset de que
Oscar no era Oscar, sino que era la persona que tomaba vidrio, lo reciclaba junto a otros y los convertía en vasos. Y acá en Chile, qué más común que hablar de el hueón, ¿cierto? Hoy día yo creo que va mucho más de eso. Hoy día ya Oscar tiene su posición, digamos, su nombre dentro de lo que es el e-commerce y el marketing digital, pero así comenzó él. Y Green Glass hoy día nos queda muy claro que vende mucho más que vasos de vidrio, sino que vende también un propósito y una manera de cómo hacer del mundo un lugar mucho mejor a través de ello. En las historias siempre va a existir un marco narrativo, normalmente va a ser esto: contexto, conflicto, transformación. Cuando hablamos de transformación, hablamos de cómo nuestro cliente pasa de estar triste a estar feliz. El espacio que hay entre medio de esos dos estados emocionales, por así decirlo, es la transformación. Y es finalmente donde trabajamos nosotros con nuestro mensaje, nuestro producto, nuestro servicio. El contexto es más de uno, es más interno, es más de tu marca personal, es más de tu negocio. Es el dónde y por qué existes, por qué estoy acá, por qué creé mi marca personal, por qué hice mi e-commerce de organización de espacio, por qué Eloski hizo su e-commerce de vasos de vidrio. ¿Qué te llevó a crear eso? ¿Qué viste que faltaba? Porque siempre hay algo, normalmente los negocios debieran hacer del mucho más de, hoy estoy aburrido, voy a crear un e-commerce. Siempre hay como un leitmotiv, algo que te mueve a crear ese negocio, a crear ese servicio. Finalmente, el contexto es del punto de partida emocional. ¿Ya? Por eso hay algo que me inspira a crear algo. En el caso de nosotros, de jugobar.cl, y perdón la autorreferencia, pero me es mucho más fácil explicarlo de esa forma. A mí me estresaba muchísimo ver mi departamento lleno de cosas. ¿Ya? Mi socio de e-commerce es mi marido. Entonces logramos encontrar este punto de encuentro en el que, ok, queremos crear un negocio, pero encontremos algo que nos una y que podamos solucionarnos la vida a nosotros, pero también solucionárselo al público al cual le vamos a vender. Entonces teníamos el departamento lleno de cosas, si bien no es un espacio chico mi departamento, pero me estaba quedando corta de espacio porque el desorden y la desorganización me estaba estresando y no tenía tiempo para ordenar, etc. Entonces creamos Juga para ayudar a la gente a vivir mucho más relajados a través del orden. Porque nosotros descubrimos que a través del orden y la organización de nuestros espacios, efectivamente, influía en cómo nos sentíamos acá en la casa. Ese fue mi contexto cuando creamos el e-commerce. Me estresaba el desorden, lo pasaba mal. Ok, lo voy a solucionar de esta forma y esto es lo que voy a ofrecer. Súper interno, súper de uno. Después viene el conflicto, el problema que tu cliente enfrenta y que le da sentido a tu existencia. ¿Por qué es tan importante el conflicto? Porque finalmente sin el conflicto no hay historia. ¿Ya? Yo tengo que solucionar algo, tengo que contar una historia o un proceso de cómo se genera esta transformación de triste a feliz de mi cliente. Tengo que rellenar este espacio, ¿verdad? Si bien la palabra conflicto es como fuerte, y es como que siempre que te hablan de conflicto uno piensa así como lo peor de lo peor, no es necesariamente algo dramático, basta con que sea humano. ¿Por qué? Porque la empatía, el sentirse, el estar en los zapatos de otro, genera también que nuestra historia sea mucho más genuina y mucho más cercana. Y genera esto del, a mí también me pasa, ¿ya? Por ende te voy a comprar o voy a contratar tu servicio. Entonces el ejemplo para Juga, seguimos con el mismo. ¿Cuál era el conflicto? Es que existían otras personas que al igual que yo estaban abrumadas por el desorden y el caos de su día a día. Entonces, qué lata llegar a tu casa estresado de la pega, cansado, y tener que llegar más encima a ordenar y a organizar para que al día siguiente se desordene y se desorganice. Porque no tengo los productos adecuados, porque no tengo un sistema de organización, etc. Listo, contexto y conflicto, check. Vamos a la transformación. La transformación es finalmente el resultado, lo que pasa después de lo que está de usar tu producto o de contratar tu servicio. Finalmente siempre nos tenemos que preguntar cómo, ¿qué cambia en la vida del cliente cuando utiliza mi producto o contrata mi servicio? ¿Cómo es su transformación de estar triste a estar feliz? Entonces, en el caso de Juga, es que la transformación fue que hoy día las personas o quienes nos compran tienen tranquilidad mental y el hogar por fin es un lugar de bienestar. Esa es la transformación. Pasaste de estar estresado por la desorganización y el desorden, cliente triste, se generó el conflicto, la venta del producto, etc. Y la transformación del cliente feliz fue que por fin puede vivir relajado y tranquilo en su casa a través del orden y la organización. Entonces, en la teoría o en estas páginas o en esta charla que les estoy mostrando en la masterclass, puede sonar algo sumamente sencillo
y fácil de aplicar, probablemente no lo es, no siempre lo es, puede ser un gran desafío, pero creo que el punto de partida está en esta frase, o por lo menos yo así lo hice con Diego, con mi socio y mi marido, y nos resultó que finalmente escribir en una frase lo que responda a por qué nace tu marca o qué problema real quieres resolver. ¿Por qué o para qué? ¿Ya? ¿Por qué nace la marca? ¿Qué quiero resolver? Ahí es finalmente donde comienza la historia. Y es desde ahí donde se genera esto de contexto, conflicto, transformación, el marco narrativo que les acabo de explicar. Ejemplos reales, ya no de jugar. La Vale hablaba recién de que fue al evento de fundadoras creado por Lorena Gallardo, la mujer de aquí, para quienes no la conocen. Lorena Gallardo, psicóloga y es fundadora de Fundadoras, una comunidad, una academia también de mujeres emprendedoras que necesitan ordenar su negocio, por así decirlo. ¿Por qué la Lore creó esto? La historia de la Lore es bien larga, pero de forma resumida y uniéndolo un poco a lo que les acabo de mostrar, la Lore se dio cuenta de que muchas mujeres, por sobre todo, a falta de conocimiento financiero, a falta de tiempo, qué sé yo, emprendían, pero ya llegaba un minuto en que el estrés o esta bola de nieve se agrandaba tanto que arrasaba con ellas y finalmente esos negocios terminaban o en la quiebra o en el suelo, finalmente no prosperaban. Entonces la Lore encontró ese dolor, ese problema, ese conflicto. ¿Cachai? ¿Por qué la mujer emprende y a la vuelta de 2, 3 años resulta que ese emprendimiento no da más por todo lo que les acabo de explicar, este desconocimiento, estrés, qué sé yo? Entonces ahí está el producto de la Lore, Fundadoras. ¿Fundadoras qué es? Es una academia que educa a mujeres, en palabras sencillas se lo estoy explicando, pero es una academia que educa a mujeres a poder sacar adelante sus negocios a través del conocimiento financiero, del control del tiempo, etc. Por otro lado, la al lado de aquí, ella es Manuela Iturrieta. Manuela Iturrieta tiene un Instagram que se llama Zona Libre de Alcohol. La historia de la mano es bien power, también la entrevisté, y ella, sin ir más lejos, también ha hablado más de una ocasión de su historia. La Manu tenía muchos problemas de alcohol, tomaba mucho, y llegó un punto de su vida en que eso no dio más, y después de terapias, que sé yo, una transformación interna que vivió, creó Zona Libre de Alcohol, y hoy día la Manu se dedica a vender y a enseñar a cómo dejar de beber alcohol y a disfrutar de los mocktails, que son estos cócteles sin alcohol. Entonces la Manu partió por este Instagram, creó un e-commerce llamado Barracero, que es donde vende precisamente los insumos para hacer mocktails, el gin sin alcohol, la champaña sin alcohol, el vino sin alcohol, que existen. Escribió un libro con recetas de mocktails. Hoy día tiene un podcast donde habla de esto con otras personas. Y así ha empezado a generar diversos tipos de contenido en diferentes canales. Va a eventos con su barra, ¿cierto? En vez de ofrecer cócteles, ofrece mocktails, ¿ya? Entonces lo pueden encontrar en matrimonios, en graduaciones, en eventos, en festivales musicales, etc. A lo que voy con la mano es que se dio cuenta de que el problema que ella tenía, además de que al beber mucho, perdía el tiempo, estaba poco productiva, caía en depresión, no se concentraba, los proyectos no le resultaban. Entonces, a través de estas vivencias más internas o personales, descubrió que no era la única y que finalmente, con el cambio que ella generó, podía ayudar al resto a que no le pasara lo mismo. Y así creó Zona Libre de Alcohol y Barracero, que es el e-commerce donde vende los insumos. Dejamos un poquito de lado y hasta por ahí nomás el storytelling porque va muy mezclado con el siguiente pilar, que es la comunicación. La comunicación, la clave de una comunicación exitosa está en que el mensaje sea entendible, tanto para la niña de 9 años como para la abuela de 95. Esa es la clave de una comunicación exitosa. Si yo en una frase, en un pequeño párrafo, en una sola conversación, le explico a estas dos generaciones completamente extremas lo que hago o lo que vendo y ambas me entienden, tengo el manso check. El mensaje va a ser sumamente entendible. Ahora, si ya tengo que hacer 3, 4, 5 bajadas para que cada una me entienda, es porque hay un problema. El foco no es lo que dice la empresa o lo que dice tu marca. Ese nunca va a ser el foco. El foco en verdad es lo que Leo va a recibir el cliente.
Aquí nos vamos a salir del yo, del mirar el ombligo, que lamentablemente es el problema que tienen muchas empresas, muchas marcas, etcétera, que es mirarse ellos mismos, pero no mirar a la audiencia, menos escucharla. Entonces, quédense con esto también. No es lo que dice uno, es lo que leo y recibe el cliente, ¿ya? No tenemos que hablar de lo maravillosamente increíble que es el negocio, sino de cómo tus soluciones van a impactar de forma positiva en el día a día o en el cumplimiento de los objetivos del cliente. Eso es lo importante, el impacto. Cómo lo que yo te ofrezco a ti te va a cambiar la vida. Va a generar esta transformación de triste a feliz. Eso finalmente. No sacamos nada con solo contarlo, sino que también hay que demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Vamos a partir con los... Usted no lo haga, por favor, porque hasta el día de hoy me lo tomo muchísimo y me dan muchas ganas de escribirles por interno, decirles, por favor, borra esas frases de tu página web que no dicen nada. Los clichés. Estas frases vacías que en verdad no dicen nada y son un relleno innecesario, que lo único que hacen es que el cliente no entienda lo que están ofreciendo, lo que están vendiendo. Somos los mejores del mercado, según quién. Llevamos tú, lo que sea, al siguiente nivel. Esa la veo, creo que a diario, en diferentes plataformas. Y a mí me carga esa frase porque muchas veces, y perdón si alguien la tiene, de los que están acá, la tienen en su red o qué sé yo, por favor, bórrenla. Hay que explicarla de mejor forma. Llevamos tú, lo que sea, al siguiente nivel, es como, ¿cómo voy a saber yo cuál es el siguiente nivel si a veces, muchas veces, ni siquiera sé en qué nivel estoy? Entonces, ojo con esa frase porque suena bacán, pero de verdad que no dice nada. Contamos con un equipo multidisciplinario de los 90. Tu éxito es nuestro éxito, ya más romanticona esa no puede ser, las que hablamos al comienzo. Comprometidos con nuestros clientes. El compromiso con los clientes hace mucho rato dejó de ser un diferencial. Lo mínimo que uno pide a la hora de contratar o de comprar un producto, contratar un servicio, qué sé yo, es que la otra parte esté comprometida. Si mal que mal uno, estoy pagando, me interesó, me acerqué. Lo mínimo que pido es que esa empresa, quien sea, esté comprometido con lo que está haciendo. Si no, ¿para qué lo hace? Hacer que las cosas pasen. Yo encuentro que todos nos movemos hoy en día para hacer que las cosas pasen. También cae un poco en la misma categoría de lo anterior. Dejó hace rato de ser un diferencial hacer que las cosas pasen. Como que, no sé, yo también hago que las cosas pasen. La Vale hizo que esto pasara. También se movió para que pasen cosas en su comunidad y los de la comunidad hacen cosas a diario para que pasen cosas. Entonces, también está súper de más. Todos nos movemos para que pasen cosas. Tu caso en buenas manos. Romanticona a más no poder. Otra cuestión para que no lo hagan, por favor, otro punto. Creer que para sonar profesional y serio hay que usar un lenguaje formal, técnico o con palabras rimbombantes. Estas palabras que en verdad nadie entiende. Que suenan así, pero de enciclopedia, pero que nadie tiene idea qué significa. ¿Qué es lo que pasa con eso? Es que el mensaje deja de ser entendible, ergo tu cliente o audiencia no entiende lo que estás ofreciendo, por ende me voy. Perdiste cliente. Si tu negocio y otros dos del rubro parecen iguales y dicen lo mismo, siempre va a ganar el más barato. Siempre. Si yo me veo igual al resto, mismos colores, hablamos lo mismo, utilizamos, no sé, hasta la misma tipografía, para mí todo comunica, paréntesis, para mí todo comunica, vestimenta, entorno en el que estoy hablando, etc. Entonces, si tú y otros dos más parecen iguales, siempre va a ganar el más barato. Por eso, la importancia de diferenciarse, ¿ya? Y si tu negocio no es el típico negocio que vende X cosas, hay que demostrarlo. Si no queremos caer en este saco de el típico negocio que vende velas, el típico negocio que vende organización, el típico, tenemos que demostrarlo, diferenciarnos y demostrarlo. ¿Cómo lo vamos a demostrar? A través de un contenido profesional. Un contenido profesional no significa que si es que yo voy a crear algo audiovisual, por ejemplo, voy a necesitar, no sé, el equipo de camarógrafos de CNN. No, eso no es contenido profesional. O sea, sí, pero no aplicado ahora. Cuando yo hablo del contenido profesional, es un contenido que cumple con 4 características principales. Es un contenido útil, primero, me sirve de algo. Es fácil de entender, lo que hemos hablado hasta ahora todo el rato. Es relevante, me es importante conocer lo que estás ofreciendo, lo que estás vendiendo, porque me va a servir de algo. Algo va a pasar conmigo a la hora de que te contrate o que te compre tu producto. Y es personalizado. A todos nos encanta sentirnos únicos. Por algo también la
La técnica, bueno, aquí la Vale y los chiquillos de la comunidad también lo tienen más que claro. En copywriting, esto de dirigir los correos con nombre, con el nombre apellido. Carola, eres clienta VIP. Y uno como que se siente bacán porque, oye, el e-commerce me conoce. Mentira, a ese correo le llegó a todo el mundo, pero se personalizó para que llegara con mi nombre, ¿ya? Pero a la gente le gusta eso. Entonces, un contenido profesional cumple con esas 4 cosas. Es útil, es fácil de entender, es relevante y es personalizado. Se dirige a mí, ¿verdad? Insisto, un lenguaje que sea difícil de entender, lo único que va a lograr es que tu producto va a ser menos accesible. Y por ende pierdes el cliente o la venta. Aquí lo dejo más que claro en este cómic que me robé de esta tira cómica, que pedí prestado. Pedí prestado en LinkedIn a... Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, ya me acuerdo. Pero bueno. Dice, ¿me podrías decir qué es lo que hace tu marca? Estamos definiendo el viaje del usuario con innovación disruptiva. Innovación disruptiva. Ok, dice, pero ¿qué es lo que hacen? El cliente le pregunta. Creamos soluciones con propósito para elevar las experiencias del día a día. Pero sigo confundido, le dice el cliente. Es que no somos solo un producto, somos un movimiento. Creamos vibras, somos una forma de vida. Cliché, 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 cliché. Ya está bien, pero si quisiera comprar algo de ustedes, ¿qué sería? Aquí ya llevamos, si lo llevamos a un sitio web, por ejemplo, llevamos por lo bajo 5 minutos de navegación. Perdiste la venta. Si quisiera comprar algo de ustedes, ¿qué sería? Piensan. Bueno, si es así, en verdad lo que hacemos nosotros es vender calcetines muy cómodos. ¿Calcetines? Le pregunto al cliente, así como, metiste toda esta vuelta para decirme que vendís calcetines. Sí, soluciones premium para la comodidad de los pies. Disfraz de a punta de clichés, cómo disfrazamos la venta de nuestro producto. Se demoró 11 cuadritos en decirme que vendía calcetines. Eso es lo que no puede pasar. Para que un cliente escoja tu negocio frente a toda la competencia, que por Dios que hay harta hoy día, tiene que percibir la diferencia. ¿Y dónde está la diferencia? En la personalidad de la marca, en el quiénes somos. Insisto, pueden haber 5 e-commerce de organizadores de espacios, pero lo que nos va a diferenciar uno del otro es nuestra personalidad de marca. Y ahí me anoté un mini torpedo donde dice los 2 arquetipos de Carl Jung. No sé si los conocen, es algo que se aplica en psicología y muchísimo en publicidad también, pero los invito, para quienes no lo conocen, los invito a ahondar en eso. Busquen en Google 12 arquetipos de Carl Jung y van a encontrar 12 tipos de personalidades, por así decirlo, descripciones de personalidades, en que la publicidad, de hecho, también se basa en ellos para decir cuál es la personalidad de Disney, de Apple, de Starbucks, etc. Esos 2 arquetipos ayudan bastante a descubrir cómo pueden sonar o qué tipo de personalidad pueden tener a la hora de vender o ofrecer un servicio. Yo también hice este ejercicio cuando creamos Juga y fue hacernos 2 preguntas. La primera era esta: si tu e-commerce fuera una persona, o tu negocio, si tu e-commerce negocio fuera una persona, ¿qué palabras la describirían? Creativa, ordenada, en organización, simpática, chistosa en redes sociales, ¿cierto? Adjetivos calificativos, ¿qué palabras describirían si es que fuera una persona? Imaginen que su marca, su negocio, su producto, su e-commerce es una persona. Y se pusieron a hacer un listado de qué palabras la describirían si es que lo fuese. Y la segunda pregunta es, ¿y si esta persona llamada e-commerce, negocio, ahí completen la oración ustedes, tuviera un tono y un estilo? ¿Cuál sería? Técnico, formal, coloquial, achilenado, por así decirlo. Empiezan a anotar palabras. A través de estos 2 listados, de estas 2 preguntas, empiecen a unir con los 2 arquetipos de Carl Jung y van a empezar a descubrir cuál puede ser la personalidad de la marca y a partir de eso desarrollar mucho mejor la comunicación y la historia que quieren contar de su marca a través de las redes y del sitio web, etc. Primer ejemplo de estas 2 preguntas, que yo creo que aquí varios conocen este e-commerce, MyCocos. Para quienes no, es un negocio, un e-commerce que vende rasuradoras, principalmente porque tiene otros productos, pero el producto estrella son rasuradoras masculinas, ¿ya? Para que los hombres se depilen sus zonas íntimas y otras zonas del cuerpo. Entonces, si ustedes se ponen a investigar MyCocos, o bien para quienes ya lo conocen, yo les digo, ¿cuál vendría siendo la personalidad, el tono y el estilo de MyCocos? Sin duda van a aparecer estas palabras al lado.
Es un e-commerce sumamente chistoso, es un e-commerce que juega con el doble sentido a morir y por lo tanto provoca risa. Tiene esa picardía, ¿verdad? Es atrevido, es jugado a través de los anuncios, muestran cosas que tú dices como, oh, ¿cómo se atrevieron? ¿Cómo grabaron eso? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo dijeron? Etcétera. Son súper creativos porque también hay ciertas limitantes de lo que tienen que mostrar y no en redes sociales, entonces, para decirlo de una forma más bonita, se atreven a hacer bastantes juegos en la manera de comunicar. Son juveniles, son disruptivos, etc. Vamos con un ejemplo más femenino, Lovelast. Lovelast.cl, para quienes no lo conocen, es un negocio, es un e-commerce de Paula Labra, que vende lencería femenina y también existe hace muchos años, y si ustedes se meten a las redes sociales, al sitio web, si conversan, de hecho, con la Paula, que es su fundadora, se van a dar cuenta de que la personalidad, el estilo y el tono de Lovelast va mucho con las palabras del costado. Girl Power total, o sea, Lovelast habla del empoderamiento, habla de generar comunidades femeninas, le habla a las mujeres y les dice que Lovelast no es solamente una tienda o una marca de sostén y calzones, sino que es un espacio seguro para los distintos tipos de cuerpo, para las distintas personalidades, etc. Y juegan con la sensualidad muchísimo también, también son atrevidas, son directas. La Paula como que no tiene tapujos a la hora de crear anuncios, a la hora de decir algo en redes sociales. Entonces, son marcas que para quienes no los conocen y les interesa este tema, de todas maneras métanse a verlo porque van a descubrir que esto calza perfecto con lo que estamos conversando ahora y lo fácil que es para ellos también comunicar su estilo y su tono. El personaje de aquí es Isra Bravo, él es un storyteller, perdón, es un copywriter español, autor de muchos libros, entre ellos Storytelling Salvaje, lo recomiendo 100% también. Es muy entretenido porque además es muy de humor negro para escribir, es bien directo, entonces uno se ríe con el libro. Y además que es copywriter, entonces mezcla lo mejor de los dos mundos, el storytelling y el copywriting. Y él dice, todo el mundo tiene una historia, sin excepción. Eso lo van a leer en muchos libros, pero bueno, en este lo dice él. Dependerá de cómo la cuentes para que se identifiquen con ella miles de personas. Responde de qué va tu historia y qué quieres mostrar con ella, y podrás convertir historias ordinarias en extraordinarias. ¿Por qué pongo esta frase? Porque pasa mucho, y yo de hecho también caí en esa especie de síndrome del impostor del, es que yo no tengo nada que contar. Yo creo que a más de uno le ha pasado, sobre todo quienes trabajan en marca personal. ¿Qué cuento? ¿Qué me pasó hoy día? Nada interesante. No tengo nada a contar. Si me comparo con, soy fome. Si me comparo con, puta, nadie me conoce. Si me comparo con, ya. Todos tienen algo que contar y eso yo también lo aprendí con los años. Es impresionante cómo en verdad uno tiene historias para contar. Yo he hecho un trabajo de irme para atrás, así para mi infancia, para mis hermanos, para mis viejos, para mi jardín, y he encontrado anécdotas e historias súper entretenidas, horas para contar y que me han ayudado un montón. Y de hecho les quiero mostrar una, necesito saber, vale, si se escucha el audio. Ya, porfa. Ya les voy a explicar por qué la conté. No, no se escucha. Por lo del celular, que se escuche el audio de tu celular. ¿Se escucha o no se escucha? No, no se escucha. Te estaba hablando, pero no me escuchaba. Ah, no te escuchaba. No. Ya, bueno. Pero por lo del celular, a lo mejor ahí... A ver, YouTube. No, si no les... Mira, sabéis que les voy a compartir el link para que lo vean después. Ya. Pero a lo que voy, ¿por qué se los quise compartir? Lo voy a dejar aquí el link. Ahí está. Y por qué se los quise compartir es porque en ese reel de mi Instagram, yo partí un Instagram de marca personal hace... El 14 de agosto fue mi primera publicación, hace 2 meses prácticamente, estamos a 13 de octubre. Y tenía 130 seguidores hasta que publiqué este reel, que fue el número 9 por ahí de mis publicaciones. No estaba publicando todos los días, estaba así como recién partiendo, y me lancé con este reel. Y se viralizó heavy. Con 130 seguidores, uno puede decir, ya, pero te viralizáis cuando tenía, no sé, 5.000, ya tenía 130 humildes seguidores, fieles, muchas gracias a ellos, y publiqué este reel y se viralizó.
Lo vieron más de 50.000 cuentas, tuvo un alcance de más de 41.000 cuentas, interacciones, el 95% de las interacciones vino de gente que no me seguía, más de 2.500 likes, más de 180 comentarios, se compartió más de 700 veces. O sea, le fue para tener 130 seguidores, diablos, le fue increíble. Y este reel hasta el día en la mañana, porque lo publiqué hace mucho rato y sigue generando interacción, me trajo 499 seguidores nuevos, 500 seguidores nuevos, yo tenía 130. ¿Por qué lo comparto? Más allá de, oh, qué bacán, buena onda, Caro, qué buen logro. Más allá de eso, es porque me guié con esto que dijo Isra. Todo el mundo tiene una historia sin excepción, depende de cómo la cuentes para que se identifiquen con ella. Responde de qué va tu historia y qué quieres mostrar y convertirás una historia ordinaria en extraordinaria. Lo que yo hablo en este reel es de una frase que a mí me quedó grabada de mi infancia, que mi mamá y mi papá siempre nos dijeron que la bebida es para las visitas. Estamos hablando de los años 90, la escasez, qué sé yo, era más peludo. Entonces, para mí la bebida siempre fue un lujo. Y siempre fue para las visitas. Si es que yo veía una Coca-Cola en mi despensa, olvídate de abrirla. Ni una opción. O sea, y si es que la queríamos abrir, había que pedirle permiso. Y resulta que en ese reel se empezó a generar esto del a mí también me pasó. Y se empezó a generar una serie de conversaciones entre, uy, pucha, Caro, qué buenos recuerdos, qué lindo que sea. Otros que soltaron anécdotas de la familia, otros que le agradecieron a los papás, otros que no le agradecieron tanto, otros que se acordaron de su papá o mamá que fallecieron. ¿Por qué? Porque generó empatía. Porque fue un reel, y esto lo analicé con el Nico Orellana, profe mío, casi que mentor, y me dijo, tu reel le fue increíble porque generaste empatía, porque generaste el a mí también me pasó. Y es una historia que habla de que la bebías para las visitas, de que no pedíamos pizza nunca, porque para qué si mi papá la hacía, de que yo acompañaba al trabajo a mi mamá cuando no tenía con quién dejarme. Muchas veces yo me quedaba pintando en el escritorio de mi vieja en su oficina, y empecé a hacer este raconto de mi infancia y a irme a esos recuerdos, y fue como, oye, aquí parece que igual tengo una historia, la voy a hacer, la voy a compartir, y dejó la tole tole para mí, lo cual me tuvo súper contenta. Y se sigue generando hasta el día de hoy estas conversaciones del tipo, a mí me pasaba esto, oye, yo también, mis papás también. Hay uno que me comentó que en su casa el queso era para las visitas, entonces también te genera risa, súper entretenido. Voy a crear una historia genuina, es una historia que no tiene nada de wow, ni Superman, ni fuegos artificiales, ni nada muy extraordinario, sino que me fui para atrás, retrocedí y la encontré, la conté y le fue increíble porque es una historia empática. Importante saber quién es el cliente al que le queremos vender o al que nos queremos comunicar, ¿cierto? ¿Por qué? Principio casi que fundamental, incluso, o sea, por sobre todo en el e-commerce. Si no conocemos a la persona a la que estamos vendiendo a nuestra audiencia, si no sabemos los dolores, si no sabemos lo que necesitan, a los estímulos que responden, etcétera, no vamos a saber nunca qué decirle, cómo acercarnos, qué tenemos que ofrecerle, cómo se lo vamos a ofrecer, cómo nos vamos a comunicar. Entonces, conocer al cliente es primordial para saber también qué voy a tener, qué voy a comunicar y cómo lo voy a comunicar. Finalmente, ¿qué une tu negocio con los clientes? Ese es finalmente donde está el valor de lo que estamos ofreciendo, lo que une tu negocio con sus clientes. El valor es eso que tu cliente tiene para tu negocio y para nadie más que tu negocio. Solo tu negocio me puede ofrecer esta transformación, esta solución, este término de conflicto, por así decirlo. El valor de lo que ofreces, el valor que tiene para ese cliente concreto, lo que tu negocio y solo tu negocio le puede ofrecer. Cuando hablamos de valor no es necesariamente algo monetario, obvio que no. El valor va en lo que le va a hacer la vida mucho más fácil a tu audiencia o a tu cliente, le va a quitar un problema, le va a ahorrar tiempo, le va a ahorrar esfuerzo, le va a ahorrar dinero, le va a ayudar a alcanzar un objetivo y va a ser empático, que fue finalmente lo que me pasó a mí con mi reel. Ese era el valor de mi reel. Más allá de que una buena edición o buena edición da lo mismo. Hay reels que no tienen nada de edición y que se han hecho virales y que hasta el día de hoy se comparten. Pero el valor de lo que yo hice es que caí en la empatía, ¿cierto? Y mucha gente se sintió reflejada con el video. Ese es el valor. Y se compartió muchísimo. Probablemente Alan Rickman, los fanáticos de Harry Potter lo conozcan. Actor británico y director, falleció hace poquito, relativamente poco.
Y en una entrevista él dijo, es una necesidad humana que nos cuenten historias. Cuanto más somos gobernados por idiotas y menos control tenemos sobre nuestro destino, más necesitamos contarnos historias sobre quiénes somos, por qué somos, de dónde venimos y qué podría ser posible. O sea, desde todos los ámbitos, ya no tan solo storytellers o copywriters le dan el valor de esto de contar historias, sino que también actores y directores, porque trabajan con historias, las películas tienen historia, las películas tienen héroes, conflictos, villano, desenlace. Hay siempre una estructura detrás y que incluso está estudiado, eso ya da para una charla mucho más larga, pero hay estructuras, por ejemplo, de las películas Pixar, de Disney, que funcionan maravillosamente bien y que si uno se pone a analizar las películas de este estudio, son todas iguales. Todos siguen exactamente la misma estructura. A ojos de cualquiera, cuando la ves a ver al cine, decís, uy, qué diferente es, pero en verdad no. Es un tema que me apasiona mucho. Entonces, si tengo que cortarme, tenéis que hacer alguna seña, porque yo puedo hablar esta mañana. Contenido es el último de estos pilares. Finalmente, el contenido es la forma que toma tu historia cada vez que alguien te ve, te lee o te escucha. Aquí hablamos de newsletter, las redes sociales, el packaging. Recuerden, todo comunica. El packaging, hay muchos que, los que estamos en e-commerce, vendemos productos, que lo miran a huevo, no es tan importante, y no, señor, el packaging puede decir muchísimo, puede generar más venta incluso. Sitio web, podcast, videos de YouTube, ahí hablamos de contenido largo. Eso es lo que, la forma que empieza a tomar el contenido y es finalmente cómo podemos llegar a nuestra audiencia. Cada pieza de contenido puede ser una microhistoria. Lo importante es que se mantenga la coherencia y todas cuenten lo mismo desde distintos ángulos. ¿A qué voy con esta lámina? Es que seamos la misma marca, seamos el mismo negocio, seamos el mismo e-commerce en todos nuestros canales. O sea, yo no puedo hablar de A en Instagram, pero en verdad hablar de Z en YouTube y mandarte un newsletter que habla de J y cuando te metí al LinkedIn encontré que es B. O sea, hay que tener una coherencia y hablar de lo mismo desde distintos ángulos y obviamente dependiendo desde qué plataforma, ¿verdad? Un video de YouTube de 20 minutos es diferente a ver un carrusel en Instagram, un podcast de 1 hora y media es distinto a leer un newsletter de 2 párrafos y así. Estructura base, por así decirlo, estructura típica, ideal, es que lo hablamos, que exista el contexto, que es esto de situar al cliente en una historia real, que haya una emoción de por medio, o sea, tenemos que conectar con lo que siente el cliente, lo que hablábamos de conocer sus dolores, las soluciones que necesita resolver en su día a día, etcétera, que exista esta transformación, que es lo que cambia después en tu cliente después de usar tu producto o contratar su servicio, de triste a feliz, y decirles qué hacer. La gente necesita que le demos instrucciones, invitarlo a hacer algo, esa es la acción, que descargue, que se suscriba, que compre, que, no sé, se una, etc. Recuerda, importante y ya con esto vamos terminando. ¿Con qué quiero que se queden? Es que te van a poder copiar todo, siempre. Uno no es original. Hay un libro muy bueno, que también me lo recomendó Nico, que también me lo leí, y que ahí entendí el concepto de que los creativos, o tú eres original, yo no, o viceversa, no existen, que es Roba como un artista. Ese libro muy bueno y ahí explica por qué lo original o los creativos o el yo lo vi primero, no existe en ninguna industria, en ningún rubro, no, simplemente no existe. ¿Por qué? Porque todo es copiable, todo alguien se lo copia al otro, ¿ya? Pero jamás van a poder copiar tu historia. Eso sí que es lo auténtico, es único. Pueden copiar tu producto, pueden copiar tu precio, pueden copiar tu estrategia, pero lo que jamás van a poder copiar es tu relato de marca, es tu historia, es tu storytelling. Vendas lo que vendas, hay que construir un relato de marca. ¿Por qué? Porque el relato de marca da una personalidad, es el alma detrás de lo que estás ofreciendo, permite que la audiencia se sienta identificada con algo, que estés en el top of mind, acuérdense, que se convierta en love brands, que estés en la punta de la lengua, que seas el post-it mental y en el corazón. ¿Por qué? Porque si tu historia es importante para ti, podrás hacer que sea importante para los demás. Eso es un hecho. Si algo me importa a mí, voy a encontrar la forma de que a ti también te interese. Lo que pasó con mi reel, se viralizó. Para mí era muy importante que mis viejos me educaran con las bebidas para las visitas. Hoy día, a partir de esa frase, nacieron una infinidad de valores y de enseñanza y que me tienen hoy día para donde estoy. Yo consideré que eso era importante. Encontré cómo contarlo de una forma que identificara al resto y lo logré. O sea, esa historia pasó a ser importante para los demás.
Si tu historia no conecta, no es problema de la historia, es problema de cómo la cuentas. Lo que decíamos, todos tenemos historias para contar. No es lo que vendes, es cómo lo vendes. Entonces, repito, si tu historia no conecta con tu audiencia, no es problema de la historia, es problema de cómo la estás contando. Y sí, suena imposible, suena desafiante, es súper fácil pararse aquí y dar la charla y decirles vayan a escribir y a crear historias. Obviamente es complicado. Hay personalidades o marcas o e-commerce o marcas personales que les cuesta más que a otras y es normal porque esto requiere estudio, requiere de práctica, error, práctica, error, práctica, error, hasta que uno logra enganchar y encontrar las técnicas. Así que sí, suena imposible, pero la verdad es que no lo es. Y yo estoy aquí para ayudarlos y ayudarlas. ¿Con qué? Con Palabras que Enganchan. Palabras que Enganchan es un pack de 2 asesorías, 1 a 1, que estoy ofreciendo y donde les ayudo a transformar estos mensajes confusos en una comunicación que sea sumamente clara, simple, que impacte, que sea entendible, que logre llegar a los clientes, que evitemos los clichés, las palabras vacías, las frases que no dicen nada y la gente logre enganchar con lo que están tratando de comunicar o con lo que están tratando de vender. En 60 minutos de cada una de estas sesiones vamos a lograr resultados que son aplicables de inmediato y van a ser esta especie de hoja de ruta, esta guía, para que después puedan crear contenido que impacte en los diferentes canales que tengan de su marca personal, de su e-commerce, de su negocio, lo que sea, y puedan finalmente impactar a la audiencia, a sus clientes y obviamente venderse, que eso es lo que buscan. ¿Para quién está dirigida Palabras que Enganchan? Es a aquellas personas que tienen una web, redes sociales que están sumamente activas, pero que no se entiende nada de lo que ofrecen o lo que están comunicando, y por ende se genera una fuga feroz de potenciales clientes. Está dirigida también para quienes están preparando alguna presentación, pero no tienen muy claro de cómo empezar a contar la historia o de cómo poder mantener enganchada a la audiencia. Y está dirigida también a quienes están comenzando a estudiar la marca personal, pero andan perdidos en por dónde comenzar o cómo empezar a relatar historias que de verdad enganchen. Entonces, Palabras que Enganchan son 2 asesorías de 60 minutos, ya les dije, donde les regalo la grabación de ambas asesorías, lógico, un resumen, un documento resumen con todo lo que estudiamos a través de la marca. La primera sesión de estas asesorías normalmente es yo escucharlos más a ustedes y aterrizar ideas, y en la segunda ya es como yo actúo una especie de doctor, no lo soy, pero saco una radiografía de todo lo hablado en la primera sesión y llego ya con soluciones y con herramientas. Y obviamente el apoyo vía WhatsApp durante un mes para que si tienen dudas, necesitan resolver alguna pregunta o recomendaciones de libros, etc. El valor de Palabras que Enganchan, estas 2 sesiones, 2 asesorías 1 a 1 de 60 minutos, cuesta 145.990, pero es un precio que va a generarse a contar de mañana a las 16 horas, va a estar a 145.990 porque ahora se los dejo en 129.990. Si es que lo compran hoy, tienen hasta mañana, bien les digo, martes 14 de octubre a las 4 de la tarde, porque ahí ya vuelve a su precio original, que es este. Pero si es que van ahora al link que ya les voy a compartir, pueden agendar estas asesorías 1 a 1 por 129.990 el pack, es decir, las 2 asesorías. Eso cuesta el pack. Pueden agendarla en el sitio www.carola-hidalgo.flycrew.com o bien escaneando el código QR que están viendo, me imagino, en este momento en pantalla. Pueden escanearlo ahí también y para que puedan agendarlo desde ya y podamos estudiar la comunicación, el storytelling, los mensajes que necesitan transmitir, así tengan una marca personal o un negocio. Así que espero de corazón poder verlos y verlas adentro de la asesoría, porque yo feliz en ayudarlos, en poder crear historias que enganchan, historias que conectan con su audiencia, y les agradezco el tiempo, el interés, y por supuesto quedan todos invitados también a seguirme en mi Instagram, @carolhidalgo.cl. Dicho esto, muchísimas gracias. Por si acaso si se ve Caro. Está ahí. No, buenísima. Igual yo les quiero contar algo, esto no está preparado. Yo no he tomado servicio con la Caro, pero les quiero contar igual un poco que uno de repente pasa por alto esto,
yo este año, y yo soy una persona que invierte mucho en asesoría, yo creo que aquí en la comunidad lo he contado, me ha gastado la vida en asesorías, pero de verdad que todo me suma, y yo este año tomé la asesoría con la Nati Vidal, que me costó mucho más caro que tú. Y me junté justamente porque he tenido como este año varias crisis de qué vendo, qué soy, qué no soy. Yo le vendo e-commerce, yo no hago comunidades. Y la Nati llegó justo a un punto en que yo le contaba, me decía, pero ¿qué le vendes tú a tus clientes? Y yo, esto, yo, el ecosistema digital, y email marketing, y anuncios, y yo vendo más, y triplico la facturación, y no sé qué. Me dice, sí, pero ¿qué le vendes a los clientes? Y yo, el ecosistema digital, los mails, no vale, pero ¿qué les vendes? ¿Qué te dicen tus clientes? Y yo decía, mis clientes siempre me dicen que haga mi magia, como que me dejan que haga mi magia. Y de ahí armamos todo un storytelling que me hizo entender cómo venderme. Y el miércoles que yo estaba en este tema de fundadoras, que era un ejercicio de, me dijeron, ¿cuál es tu grandeza más? O sea, ¿cuál es tu grandeza más grande? ¿Cuál es tu grandeza? Y yo lo pensé mucho, fui la penúltima, pero decía, ¿qué vivo? El ecosistema digital, yo vendo mucho. Y me acordé de esta frase que vi con la Natividad y me dice, o sea, y les digo, yo lo que hago es ayudar a las personas a alcanzar sus sueños con su e-commerce. Por ejemplo, tomé un retail, su sueño era que la marca se viera, no entendían, ojo, que la marca nunca me dijo, yo quiero duplicar la venta, yo quiero llegar a más emails, quiero crecer la base de datos, porque no saben cuál es el dolor. En verdad no entienden qué les duele, saben que quieren vender más, obvio. Yo con cualquiera de ustedes que me junte aquí y yo les pregunto, ya, ¿qué quieren de mí? Ay, yo quiero vender más. Obvio que quieren vender más, si no, ¿para qué me van a pagar? Pero ¿qué es lo que querían ellos? Ellos querían que los percibieran de manera distinta, querían llegar a más personas, sabían que el producto era bueno. Entonces, yo lo que hago es entender eso y decir, ok, yo les voy a armar una estrategia y voy a cumplir ese sueño que ustedes tengan. Y yo voy a dar todo de mí para cumplir ese sueño. Y yo cobro muy caro. Yo aquí, cero gatekeeping, los chicos todos acá saben, el que no sabe, siéntese para que no se desmaye. Yo cobro $3.500 hacia arriba. O sea, cobro caro. Y yo no vendo el ecosistema digital, ni hacer correos, ni hacer anuncios, porque eso lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Cualquiera puede decir, yo voy a hacer anuncios, y yo voy a hacerte los correos, y yo, todos podemos decir eso acá. Pero es distinto cuando yo voy y te pinto ese sueño, tú me lo cuentas, y yo lo traduzco, y te digo las palabras exactas. Yo sé cómo lograr eso con las habilidades que yo tengo. Obviamente aquí hay un popurrí, no sabría decirles cuál es lo que ustedes quieren, pero bajo ese sueño y llego a la transformación que quiere el cliente. Y yo antes, obviamente, cuando el servicio es tuyo, cuando eres tú la que tienes que vender, cuesta un montón hacerse la radiografía y salir a venderse. Por eso es importante, y por eso yo quería invitar a la Caro también, el storytelling es muy importante. Es importante saber venderse, es importante contar el recorrido, pero no desde el yo, porque en verdad a ustedes qué les importa que yo partí súper chiquitita en una agencia y me esforcé un montón y te puedo decir mi historia en 2 horas. En verdad no les va a importar tanto, pero sí les va a importar saber que yo lo doy todo por tu marca hasta lograr ese objetivo. ¿Cuántos de acá no quisieran trabajar conmigo si yo les digo, es que vamos a llegar a la facturación como sea, porque yo tengo todos los recursos para lograrlo? Porque yo, y empiezo a enumerarte las transformaciones que ustedes van a querer. Es distinto, ¿verdad? Pero es muy difícil cuando tú quieres hacer tu propio perfil. Es muy distinto cuando tú quieres contar tu propia historia porque te sesgas mucho. Porque como decía la Caro, uno cree que no tiene historias que contar o que no es tan importante lo que tiene que contar. Y eso es mentira. Esos son puros límites que nosotros nos ponemos. Entonces, yo de verdad, yo ni siquiera sabía lo que iba a ofrecer la Caro, el espacio era de ella, pero sí les digo que tomar este tipo de asesorías con una persona que sabe, la Caro hace podcast, la Caro entrevista a personas, escucha historias, saber traducir las historias es difícil. Entonces, ya sea con la Caro, ya sea en otra instancia, ya sea que le escriban por DM, le digan, no te puedo pagar eso, pero me gustaría ver otro. Da lo mismo cómo lo pueden hacer. Ojalá lo hagan, cuenten sus historias, chicos. Yo igual partí con mi Instagram personal y a mí me llegan ofertas de trabajo todos los días.
todos los días hay gente que quiere trabajar conmigo porque yo le hablo a un nicho y muestro cosas que ese nicho quiere ver. O sea, ustedes saben, los que me siguen, hace poco yo subí una venta que hice en un pre-cyber, vendí 77 millones en un par de horas. ¿Ustedes saben cuántos clientes me llegaron solo de ese de story? Yo no puse ningún contexto, yo no puse cartera, no puse nada. Pero a la gente que yo le hablo, ya por el nicho en el que estoy, va y al tiro dice, me hace sentido por todo lo que cuenta la Vale, me hace sentido que ella exponga eso después de toda la trayectoria que me escribe, o sea, que me ponen los posts, las stories. O sea, hay un hilo conductor. A veces cuesta verlo, a veces cuesta llegar a eso, por eso hay trabajos que hay que hacer. Y aunque ustedes no lo crean, este tipo de trabajo yo lo hago incluso con marcas grandes y marcas chicas. Nosotros tomamos asesorías también, nos ayudan a hacer el branding de marca, nos ayudan a ver el storytelling de marca, porque mi trabajo es vender un montón, no armar historias tan bonitas, ni saber cómo contar a veces la historia de una forma que enganche. Yo voy a la venta dura. Así que bueno, yo quería agradecer a la Caro, porque yo sí creo que todo lo que tú dijiste es muy importante. Cuando tú no cuentas historias, como les contaba al principio, si tú eres Nina Herrera y no supiste contar tu historia, un chino te va a ganar, porque te va a copiar el diseño y va a vender más barato que tú. ¿Ya? Así que sí, es muy importante agregarle esta historia a tu marca, diferenciarte de la competencia y armar tu camino desde esa historia. No te quiero decir hasta la muerte, pero el otro día escuché algo muy importante que era, no importa cuántas veces cuentes tu historia, el público se va a renovar. Se va a renovar y se va a renovar. Entonces esa historia que tú decís que estáis contando y tú decís como, pero ¿qué voy a contar si ya lo conté? No, te apuesto que hay 30 personas más que no lo han escuchado, y esas 30 personas para que hayan 3 clientes. Y así, y uno si se va construyendo la cartera de clientes, o se va construyendo reputación, o se va haciendo más viral, y bueno, todo lo que habló la Caro acá, perfecto. Así que, Caro, yo te doy las gracias por todo el tiempo que nos diste, la presentación estuvo buenísima. Fuimos 47 personas la mayoría del tiempo, así que me imagino que... ¿De verdad? De verdad. ¡Wow! Buena. Alta audiencia, alta gente interesada, así que... Excelente. No sé si aquí alguien le quiere hacer una pregunta a la Caro. ¿Vale? ¿Cuál es? Preguntan a ti, la Caro Fuentealba, Vale, ¿cuál es tu cuenta? Yo soy Vale Ahumada. Soy Vale Ahumada. Si no, Caro, te la doy yo por WhatsApp. Soy Vale Ahumada. Pero eso, ojalá puedan seguir a la Caro, por último, para aprender hasta que, si alguien obviamente no puede tomar asesoría, hasta que vayan llegando a este punto de la Caro, porque tener una persona que te guía es importante. Y Caro, gracias a ti por venir y contarnos todo esto. Yo voy con la Caro. Eso, entre caros nos entendemos. Muy bien. Oye, no, Vale, gracias a ti en verdad por el espacio y gracias también a la gente que asistió por el tiempo, por el interés y que entretenido en estas comunidades. Por Dios que se entrega valor. Lo puse de hecho en mi post de LinkedIn. Ayudan. Más allá de generar o no generar venta, es un tema de contactos, es un tema de que siempre uno también puede aprender del de al lado. Yo por algo también pertenezco a la comunidad de la Vale, más allá de que tenga o no tenga e-commerce, voy aprendiendo mucho en ese chat. Hay gente que habla idioma que yo no hablo, entonces voy aprendiendo de ellos también, que más técnicos que sé yo, los que tenemos e-commerce. Así que no, gracias por el espacio, Vale, por la oportunidad y obviamente gracias a quienes también se conectaron y cualquier cosa me encuentran en carolhidalgo.cl, en la carola-hidalgo.flycrew.com para agendar y en el Instagram @carolahidalgo.cl también. Escríbanme, tengan dudas, lo que sea, disponible para todos y todas. Gracias. Bueno, y para toda la comunidad, esta clase va a quedar grabada en caso de que alguien la quiera ver después o la quiera compartir también, si alguien quiere compartir.